Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 7, y fijamos nuestra atención en el versículo 7. Romanos 7:7. Si ya lo tienen, vamos a hacer esta lectura unida, todos. Dice así: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Poniendo de alguna manera positiva esta frase de Pablo, diría: yo conocí el pecado por medio de la ley. Vamos a ver. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, soberano del universo, soberano de la creación, soberano de la totalidad de nuestras vidas. A ti venimos, Padre, porque solo en ti hay palabras de vida. Y venimos atentos, Señor, con un corazón dispuesto, diciendo: habla, Señor, que tus siervos y tus siervas oyen. Pero nosotros reconocemos, Señor, que somos lerdos para entender y comprender tu voluntad, pero que sabemos que tenemos promesa, la luz de tu Espíritu Santo. Promesa que ahora estamos, Señor, levantando y pidiendo que tu Espíritu Santo en tu gran misericordia sea enviado para darle luz a nuestros corazones y podamos conocer tu voluntad tal cual nos es proclamada por tus santos profetas y tus santos apóstoles. Asimismo, que esa palabra proclamada por ellos sea por nosotros entendida a través de la maravillosa intervención de tu Espíritu Santo. Oh Dios, que tu palabra no solo sea conocida de nosotros, no solo sea entendida de nosotros, sino que también sea hecha conforme a tu voluntad por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Como habrán notado, hermanos, el título que aparece allí en nuestro programa es el arrepentimiento según Dios. Este no es un tema aislado, como pudiera parecer o como generalmente aparece en las llamadas campañas evangelistas y con los piedicadores evangelistas. Temas que de repente sacan y ya. La pregunta, porque ha venido desprendiéndose de una y de otra y de otra, este tema arranca de la pregunta 153 de nuestro Catecismo Mayor. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros para que escapemos de la ira y la maldición que hemos merecido? Y la frase termina así: por razón de la transgresión de la ley. Hemos expuesto lo que conocemos como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y al término de ellos hemos visto que ninguno de nosotros ha podido, ni quiere, ni ha podido cumplirlos en su totalidad. Y Dios exige el todo. Dios no pide abonitos. Dios no pide mensualidades. No es la tarjeta de crédito de American Express. Dios ha puesto su ley y tiene que ser total y completamente cumplida. Y ahí es donde hemos fracasado. Y ahí es entonces donde nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que entonces todo pecado, toda transgresión de la ley merece el castigo eterno establecido por Dios. Pero al igual que en el Edén, cuando Adán y Eva transgredieron la ley del Señor, cuando cayeron en pecado, fue la misma manera que ha actuado con nosotros. Adán y Eva se alejaron de Dios, pero Dios fue
en busca de ellos. ¿Dónde estás, Adán? Y la respuesta de Adán: es que te oí, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que andas desnudo? De inmediato fue la respuesta. Entonces, el pecado no puede triunfar sobre la gracia. Es la gracia la que triunfa sobre el pecado. De igual manera, nosotros hemos demostrado una y otra vez nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad para poder cumplir la total y completa voluntad de Dios. Y entonces surgió la respuesta. ¿Cómo podemos escapar a la ira y la maldición justa de Dios, la cual hemos merecido por nuestros pecados? Y la respuesta que dan nuestros hermanos de Westminster es: para que escapemos de la ira y de la maldición de Dios que hemos merecido por razón de las transgresiones de la ley, Él requiere de nosotros: 1, el arrepentimiento para con Dios; 2, la fe en nuestro Señor Jesucristo; y 3, el uso diligente de los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. En resumen, lo que llamamos los medios de gracia. Este fue el tema que expusimos hace 8 días. ¿Lo recordarán? Entonces, como verán, no es un tema aislado, es un tema consecutivo. Entonces, el primer requisito que el Señor pide para mostrar su gracia perdonadora sobre nosotros es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no como lo concibe usted. El arrepentimiento no como lo concebimos nosotros, miserables, mortales, humanos. El arrepentimiento como lo concibe Dios. El arrepentimiento como lo pide Dios. Por eso, nuestro catecismo se adelanta y entonces toma esta pregunta y, basado en el fundamento de las Escrituras, nos ayuda a entender la respuesta del arrepentimiento. Pregunta 87 del Catecismo Menor: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y la respuesta que da nuestro catecismo es el siguiente: el arrepentimiento para con Dios es una gracia salvadora. Primer punto. Por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados, no está buscando excusas ni chivos expiatorios. Tú tienes la culpa. No. Cuando nosotros, por el testimonio de la palabra y del Espíritu Santo, percibimos entonces que le hemos fallado a Dios, entonces nuestro corazón se estremece, nuestro corazón se estruja, porque a quien le hemos fallado es nada menos que a Dios. Y podemos caer en la desesperación. Pero nuestro catecismo nos sigue llevando de la mano a las Escrituras y discerniendo la misericordia de Dios en Cristo. Al mismo tiempo que vemos la desesperación de la consecuencia de nuestro pecado, vemos ahí en el Calvario la cruz. Vemos ahí en el Calvario el acta de nuestros pecados clavada ahí y sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos la misericordia de Dios. ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos? El catecismo nos sigue llevando a las Escrituras. Cuando nosotros vemos nuestro pecado y entonces vemos al que fue crucificado en lugar de nosotros, al que pagó por nuestras mentiras, al que pagó por nuestros adulterios, al que pagó por nuestros robos, al que pagó por todas nuestras transgresiones, crucificado ahí. Y entonces sentimos dolor en nuestro pecho, porque debiendo ser yo el crucificado, el inocente es el que está ahí clavado en la cruz. Y hay dolor en mi corazón, y hay odio por mis pecados. Miserable de mí, como decía el apóstol Pablo. Todo
todo esto nos está llevando el Señor en su misericordia a través del testimonio de su palabra. Y entonces le damos la vuelta al pecado. El catecismo dice, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios. Y termina el catecismo diciendo, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Voy a leer la respuesta completa nuevamente. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida, el arrepentimiento para con Dios, es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y discerniendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a explicarlo punto por punto, tilde por tilde, palabra por palabra, frase por frase. Como ustedes ya saben, es costumbre. Pero no se espanten, no lo vamos a acabar todo hoy en este domingo, lo vamos a dosificar. De manera que lo que podemos decir por lo que hemos leído es que el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento para con Dios, es una gracia salvadora. El verdadero arrepentimiento es un reconocimiento de nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento es una aprehensión de la misericordia de Dios. El verdadero arrepentimiento es una genuina conversión hacia Dios. Para poder entender cada una de estas proposiciones, lo cual nos va a llevar algunas semanas, porque ustedes saben que en lo que podemos tratamos de agotar el tema. No tenemos prisa. No vamos a presentar examen. Algunos sí, próximo domingo, ¿verdad? Están felices. Y si el Señor viniera mañana, pues ¿qué le hace? Mejor, pues ya nos libramos del examen, ¿verdad? Tendremos todo el conocimiento de Él. Así que lo que queremos es verdaderamente conocer la palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que entender en primer lugar, desde la perspectiva bíblica, qué es el arrepentimiento. Porque eso es lo que nos interesa, el arrepentimiento para con Dios. ¿Cómo ve Dios el arrepentimiento? ¿Cómo debemos de verlo nosotros? Y dos, ¿qué son los pasos a seguir para poder entonces llegar a este verdadero arrepentimiento? Estos son los dos puntos que hoy vamos a tratar. El primer problema que tenemos aquí enfrente es el arrepentimiento. ¿Qué significa? En la Sagrada Escritura, la palabra arrepentimiento se denota con la palabra griega metanoia. Abramos las Escrituras en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice brinca, salta, date de topes, lloriquea, palmea, para que tengas el Espíritu Santo. Dice arrepiéntete. ¿Sí? Arrepiéntete para que tengas el don del Espíritu Santo. Esa palabra donde dice arrepentíos, en griego la leemos así: metanoésate. La terminación at es un imperativo de orden, de mandato. Entonces, metanoia lo vemos aquí. Todavía no hemos dicho qué significa. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa todo esto? Ahora, comparemos este arrepentíos, metanoésate, con Romanos 2:4. Este procedimiento se le conoce como analogía de la fe.
Nosotros no concluimos, no podemos ser concluyentes en un juicio por un solo versículo, por un solo pasaje, sino que hacemos una analogía de la fe con toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es entonces lo que estamos tratando de hacer ahorita, pero tampoco se me espanten, no nos vamos a ir de Génesis, Éxodo, Levítico y así hasta Apocalipsis, no por ahora, ¿sí? Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos queda? Los males nuestros. Vamos a volver a explicar este pasaje. Solo ahorita la palabra clave es la que nos mantiene. Dice, su benignidad te guía al arrepentimiento, metanoia. Es la misma raíz de la misma palabra. De manera entonces que metanoia viene del verbo griego metanoeo. Esta palabra, metanoeo, significa cambiar de opinión. Ah, no, pero no es nada más así. ¿Sí? No es, ¿cómo les llaman ahora? Es que son de dobleces así. No, pero tienen otro nombre. Por ahí. Bipolar, ya todos son bipolares, ¿no? Ya cualquiera que nos contradice es un bipolar, ¿no? Punto. Es la moda. No es un simple bipolarismo. No sé si existe la palabra, sino ya la inventamos. No es simplemente cambiar de opinión, sino que esta idea de cambiar de opinión, escuchen, indica metanoia, cambiar de opinión después de recapacitar. Cambiar de opinión después de haber calibrado algo, razonado algo. Ah, ¿verdad? Aquí entonces es cuando cambia. ¿Qué dice el Catecismo de Heidelberg? Nuestros hermanos reformados de Heidelberg en Alemania. ¿De dónde conoces tu miseria y tu pecado? ¿Quiénes ya llegaron a la pregunta 3? No han leído ni siquiera la página 1 de Génesis. Conozco mis pecados y miserias por medio de la ley. Yo no conocería el pecado si la ley no me hubiera dicho que es pecado. Por eso era necesario exponer primeramente las tablas, los mandamientos de Dios, para que pudiéramos ver nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, metanoia significa cambiar de opinión después de recapacitar. Esto nos lleva entonces al siguiente punto. Los elementos o los pasos que se siguen para llegar a un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, en primer lugar, comprende un elemento cognitivo. Coco, cerebro. Los cristianos tenemos neuronas, tenemos materia gris, ¿sí? Y no como algunos que están a punto de graduarse, casi se gradúan, solo les falta una materia, la gris. Por eso no se pueden titular algunos. No. Algunos dicen. Entonces, ¿lleva qué? Un conocimiento. Entonces, ven, no es una cosa mística y alborotadora y aleluya. No, hermanos. Es primero ver como los bereanos qué dice la Escritura. A mí no me manipulan. A mí, a la ley y al testimonio, como dice el profeta. Si alguien no habla conforme a eso, está loco, dice el profeta. ¿Sí? Bueno, dice, no le ha amanecido. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces, el verdadero arrepentimiento lleva un elemento cognitivo. Por eso nosotros enseñamos primeramente la doctrina antes de decidirle, ¿aceptas a Cristo o lo rechazas o te vas al infierno? No, primero tiene que saber.
Entonces, ese es el elemento cognitivo. Por eso decíamos que metanoia implica la idea de cambiar de opinión después de recapacitar, es decir, después de conocer. ¿Sí? En segundo lugar, el arrepentimiento según Dios comprende un elemento emocional. Pues claro, si no somos de piedra, sí comprende un elemento emocional, el cual en su momento vamos a explicarlo un poco. Y en tercer lugar, el arrepentimiento según Dios comprende un elemento volitivo. ¿Escuchamos? 1, cognitivo. 2, emocional. Y 3, volitivo. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, cuando hablamos de elemento cognitivo, en la escritura leemos: porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, aquí tenemos dos palabras, igual que yendo a su sentido original, entonces entendemos su significado. Dice epignosis. Epi, sobre, de, además de. Gnosis, conocer. Entonces, cuando yo conozco la ley de Dios, entonces me doy cuenta de que he pecado. Lo que siempre hemos dicho. Si yo me comparo con mi hermano, si yo me comparo con mi hermana, pues a lo mejor en algo soy mejor que él, en algo soy mejor que ella. Pero nuestra comparación debe ser siempre con la Escritura. Y a la luz de la Escritura, ninguno de nosotros puede cumplir a plenitud las demandas de la ley. Romanos 7:7, Pablo nos lo recuerda ahí. Porque yo no conocí el pecado, ¿sí?, sino por la ley. Entonces tenemos que ir a la Escritura para entender qué sí es pecado. Tenemos que ir a la Escritura para entender qué no es pecado. Solo Dios puede definir qué es pecado. Solo Dios puede decir qué es lo bueno. Solo Dios puede decir qué es lo malo. El hombre no puede arrogarse el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Según eso es lo que estudia la ciencia de la ética. No, hermanos. La Escritura le llama santidad. Punto. Ética es el término griego, ¿sí? Así que, por el conocimiento de la ley. No vamos a conocer lo que Dios quiere. No vamos a conocer nuestro pecado si primero no vamos a la ley. Primero tenemos que conocer la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora aquí está categórica la afirmación. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la frase que usa aquí el apóstol es epignosis hamartias. Epignosis, conocimiento, hamartiar, el pecado. ¿De dónde conoces tu miseria? De la ley de Dios. Ahora, comparemos. De manera que, entonces, Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad es que santa. La ley no tiene la culpa. La ley siempre ha estado ahí. Si el niño se dio un toque, si el niño se electrocutó, es por desobediente. Porque su madre le dijo, no metas el dedo ahí. Y ahí va de tentón. ¿Sí? Entonces vean, la ley no es mala. La ley, al contrario, tiene una función. La primera es como la de un espejo, porque nos hace ver
nuestro pecado. Y si no viéramos ese pecado, hermanos, entonces, pues ¿de qué nos íbamos a arrepentir? ¿De qué nos íbamos a avergonzar? Entre las bromas que se juegan por ahí, tienen por ahí un jueguito del que creo que no lo ve el que está participando, pero creo que le llenan de tizne el plato, ¿verdad? Y entonces está tratando de sacar una moneda del plato, pero con el tizne, o sea, la moneda dentro del tizne, o harina le ponen, y entonces, pues mientras él está, es más, le vendan los ojos, ¿no? No se da cuenta, está tratando de sacar la moneda, pues entonces está, se está pintando y toda la cosa, y el pobrecito tratando de sacar la moneda, a lo mejor es una salchicha si tienen hambre, ¿sí? Etcétera. Y todos los demás, ¿cómo están? ¿O cómo estamos? Riéndonos. Ja, 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 ja. Él no se puede ver, ¿sí? Él no sabe por qué se ríen, ¿sí? Hasta que llega la amorosa esposa y le pone el espejo enfrente, ¿no? Entonces se da cuenta de que parece payaso. Hermanos, mientras no vayamos a la ley, nunca vamos a saber qué es pecado, ¿sí? ¿Por qué creen que algunos traen aretito aquí? Porque no han visto la ley. ¿Por qué algunos traen el pelote bien largo? Porque no han visto la ley, ¿sí? Entonces ese es el gran problema, que desconocemos entonces la ley, ¿sí? Pero esto es lo más triste, porque Pablo les está reprochando a los romanos, el 1:32 que leíamos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora bien, ¿a qué dice el juicio? ¿Sí? Bueno, para nosotros son distintas palabras, juicio que conocimiento, ¿verdad? No, esto aquí, no. Pero si usted va al griego, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, ahí donde dice juicio, subraye, juicio, la palabra que encontramos es epignotes. ¿La han oído? ¿Tiene alguna relación con epignosis? Sí, es la misma. Sí, es la misma, pero ya saben, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la conjugación, ¿no? Yo amo, tú amas, él ama, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los cambios que estamos viendo aquí, pero la raíz es la misma, epignosis. De manera que podemos decir, quienes habiendo tenido conocimiento de la ley y siguen todavía montados en su macho, ¿sí? Esto es pecado y lo sigues haciendo, bueno, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿sí? Y Santiago también nos lo recuerda, ¿sí? Que no estemos tranquilos, ¿no? Porque nadie puede burlarse, ¿sí? De Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que sigamos haciéndonos socarrones, pero el juicio de Dios vendrá hoy, mañana, no lo sé, pero Dios dice, lo que dice, lo cumple, ¿sí? Él sí lo cumple. Entonces, de todo esto que hemos dicho, tenemos que decir que el arrepentimiento es un reconocimiento del pecado por la culpa personal. Yo, pecador. No, pero es que por culpa de mi papá. No, pero por culpa de... No. Tú, pecador. Yo, pecador. Un reconocimiento del pecado por la culpa personal. La corrupción de nuestro diario actuar. Y la incapacidad para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, este es el elemento cognitivo. Que primero conocemos la verdad para poder saber dónde hemos fallado. El segundo elemento, que por cierto ya se me olvidó, o sea, acá sí están despiertos, hermanos. Por allá sí, así. El elemento emocional. Sí. Los presbiterianos también lloramos. Algunos nos han puesto el apodo de refrigerianos. No. También sentimos dolor por nuestros pecados.
y llega el momento en que derramamos lágrimas, ¿sí? También somos alegres, también somos jocosos, ¿sí? Pero dentro de los términos del Señor. Pero cuando hablamos con respecto al arrepentimiento, en cuanto al elemento emocional, debemos decir que este se manifiesta en una tristeza por el pecado cometido contra un Dios justo y santo. ¿Qué nos ha hecho Dios? Nada. Mire, quien le hizo algo fue su marido o su marida, pero Dios no le eche la culpa. Si alguien le hizo algo malo fue su compadre o su comadre, pero no fue Dios. ¿Sí? No le eche la culpa a Dios, ¿sí? Él es un Dios justo y santo. Los que fallan son los hombres. De hecho, aquí desde los púlpitos no son pocos los pastores que han fallado. Y aquí nos advierte, a diferencia, como dice el apóstol Pablo, de la tristeza según el mundo. Porque la tristeza según el mundo es un mero remordimiento o una mera desesperación. Pero ¿de qué esa desesperación? ¿De haber pecado? No. Desesperación de verse impedido de cometer su asqueroso pecado. Ese fue el problema. Se me cebó. ¿Sí? Pero no están arrepentidos. Ese es el arrepentimiento según el mundo, ¿sí? E incluso pueden llegar hasta el pánico y angustiarse por el futuro castigo de Dios. Digo, en mis días cuando el Señor no había manifestado su misericordia en mí, si uno de los libros que me daba miedo leer era Apocalipsis, hermano, ¿sí? Pero ese libro del triunfo de la iglesia, a nosotros los cristianos nos debe tener tranquilos. Es el libro que más debemos de leer, porque es la victoria de la iglesia. Apocalipsis, hermanos, un libro tan poco expuesto, hermano, que merece y necesita su exposición desde los púlpitos. Entonces, sí lleva un elemento emocional, la vergüenza por el pecado, la tristeza por el pecado. Sí debemos de sentirnos avergonzados y no ser cínicos. Que Dios nos cuide de llegar al cinismo, ¿sí? Porque sí podemos llegar a ese punto. No, yo no pequé, pecó ella. No, un momento, ¿sí? El pecado es personal. Y en tercer lugar, hermanos, el arrepentimiento comprende un elemento volitivo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto de volitivo? Está implicada la voluntad. Entonces, en el elemento volitivo, el arrepentimiento consiste en un cambio de dirección. Así de sencillo. Eso significa cambio de dirección. Este elemento volitivo implica, impulsa, lleva un íntimo e intenso deseo, un íntimo e intenso deseo de abandonar la vida de pecado. El Señor nos ha tocado con su palabra, el Señor nos ha tocado con su Espíritu Santo, y entonces sí clamamos: Dios mío, ayúdame. Como aquel padre cuando el maestro le preguntó: ¿crees que puedo curar a tu hijo? Y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. No le estaba diciendo: hazme más incrédulo. Estaba diciendo: fortalece mi fe. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido al Dios vivo y verdadero, y cuando reconocemos cuál es el fruto de nuestro pecado, y conocemos también de la misericordia de Dios, entonces existe en nosotros. Fíjese bien. Ahora ya no es un pánico, ya no es un temor, ya no es un terror. ¿Cómo yo voy a actuar mal contra aquel que me amó de tal manera que fue capaz de entregar a su propio hijo?
Entonces es una respuesta ya volitiva. No es punitiva. Como dicen la alternativa del diablo, o te mueres o te mato. No, ahora es una respuesta de amor. ¿Cómo, mi Dios, si tú me amas? ¿Cómo entonces yo voy a hacer esta porquería? Se dice que cuando tuvieron a Policarpo allí para sacrificarlo, el emperador le dijo, ¿sí?, que hablara contra los cristianos, y pues según él lo que le decían, sí, cómo no, pero no se te contra los ateos, sí, con los ateos, mueran los ateos, etc. Pues que creían que los romanos creían que los cristianos eran ateos, ¿sí? Porque cuando iban a hacer cateos a sus casas, entraban y no veían ningún mono por ahí, ninguna veladora. Entonces, no, pues estos son ateos. Entonces, di que mueran los ateos. Policarpo dijo, sí, mueran los ateos. Pero después le dijeron, maldice a Jesucristo. 80 y tantos años de vida. He servido a mi Señor y no me ha hecho más que bien. ¿Cómo quieres que lo maldiga? Esa es la respuesta del arrepentimiento. Por eso no peco, porque amo a mi Señor. Por eso la mujer no engaña a su esposo, porque ama a su esposa. Por eso el esposo no engaña a su esposa, porque ama a su esposa. Viene su figura a su mente. Mi esposa, sus ojos, su cuerpo, etc. Mi esposo, sus brazos, su voz. Viene todo eso. Y eso me impide. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Es una respuesta volitiva, impulsada por el amor. Se dice de otra cristiana también, que como no pocas mujeres, estaba decepcionada de los hombres. Son una porquería, dicen algunas, no todas. No, los hombres son esto, no, los hombres son lo otro. Y luego pues por allá sus papás que pues veían como que se le estaba pasando el tren. Bueno, todavía no existían los trenes en esa época. Y le decían, oye, mira, pues fulanito, pues, no, los hombres son. Y luego le presentaban por ahí otro, mira que este está güerito y tú. No. Yo me voy a casar el día que sepa de un hombre que dé su vida por mí. Y un día que le hablaron de Jesucristo, que dio su vida por ella, por usted y por mí, entonces rindió la totalidad de su vida, desde allí hasta su muerte, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta volitiva, hermanos, ¿sí? Cuando entendemos la razón de nuestro castigo, cuando entendemos la maravillosa gracia misericordiosa de nuestro Dios, que Él está diciendo, extendiéndonos la mano, pero que nosotros, obnubilados por nuestro pecado, no podemos ver esa mano extendida para rescatarnos, hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Y entonces el arrepentimiento, como un acto volitivo, nos impulsa a una pronta disposición a buscar el perdón, porque primero tenemos que pedir perdón. No es de automático, ¿sí? ¿No? Si usted es su papá, sueñas. Tu mamá, tú dices, te deposita ahí un chequezote ahí. ¿De cuánto quieres? ¿De 10,000 pesos? Sale, de 10,000 pesos. Ahí está el cheque, ¿sí? Pero si tú no vas al banco, nunca lo vas a hacer efectivo, ¿sí? Ahí está el perdón, nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo no acepto ese perdón, pero si yo no me apodero de ese perdón, no va a tener efectividad. Ese es entonces, hermanos, el acto volitivo, ¿sí? Que hay una pronta disposición a pedir perdón. Padre, pequé. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dice, volveré a mi padre, volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios. Entonces, a eso nos lleva el verdadero arrepentimiento, a pedir perdón. Pero cómo nos pesa a algunos la lenguota pedir perdón. Reconocen que la regaron,
Reconoce, no, pero la lengua la tenemos, yo creo que así como, no sé de qué será, de camello, no sé de qué tamaño sean la lengua de los camellos, largotota, y que nos pesa para decir, perdóname. Pues ese es el arrepentimiento, que diga, pida perdón, Señor, pequé contra ti. Porque entonces Él nos puede otorgar el perdón por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no más. Salmo 51 nos lleva por este tránsito del entendimiento, del elemento volitivo. El versículo 5 leímos: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que su madre fuera una adúltera, no, está hablando del pecado original, del pecado que viene desde la caída con Adán, y que todos nacemos infectados de pecado. Bebés de 8 horas de nacido, de 1 mes, de 1 año, de 2 años, adultos de 100 años, de 90, de 80, todos hemos pecado. Eso es lo que hemos de ver, que en nosotros no hay más que podrida llaga. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El versículo 7. Viene entonces la petición angustiosa: purifícame con hisopo. Hermanos, tenemos que leer toda la Biblia. ¿Qué significa eso de purifícame con hisopo? Bueno, los que ya leyeron el Antiguo Testamento, los que ya pasaron de la primera página del capítulo 1 de Génesis, recordarán, empezando con cuando en Éxodo, cuando matan el cordero en la Pascua, agarran un hisopo. Bueno, los adultos ya saben que es un hisopo, ¿verdad? Los niños no, déjenme explicarle a los niños, ¿sí? Así que, paréntesis. El hisopo es un algodoncito enredado en algo. Ese es. Bueno, puede ser el hisopo que nos metemos en la oreja, pues está chiquito. Pero el hisopo que se usó aquí, pues era uno grandote aquí. Entonces, ese hisopo se metió en la sangre del cordero. Y ese hisopo, manchado de sangre, se marcó las casas del pueblo de Israel. Por eso dice, purifícame con hisopo, con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Purifícame con hisopo y seré. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar del pecado. No hay más. No puede usted inventar ni Dove, ni gris, no, ¿cuál es otro? Neutro de grisi, ni etcétera, ni aunque se bañe en rosas. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y después, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Digo, hermanos, que necesitamos más explicación. Digo, yo lo veo tan claro. Yo espero que ustedes también. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo Él, hermano. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Sublime gracia, hermanos. Ustedes saben del autor de Sublime Gracia. Un día nos trajo aquí un buen estudio sobre eso, el hermano Miguel Silva, ¿sí? De Sublime, un traficante de esclavos, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, si me acuerdo de la clase que nos dio el hermano. Un traficante de esclavos que es rescatado por el Señor, ¿sí? Y en respuesta compone este himno: Sublime Gracia. Un hermano metodista. Concluyendo entonces, hermanos, el arrepentimiento, según Dios, viene por el conocimiento de la ley. Toma y lee. Es lo que necesitamos, hermanos. Que esconda usted su Biblia, no lo va a sacar del problema. Que guarde usted su Biblia, no. Lo que tiene que hacer es abrirla y leerla y poder ver cada día cómo está usted respondiendo a la voluntad de Dios. El arrepentimiento, según Dios, viene por el conocimiento de la ley. La ley es como un espejo que nos refleja
tal cual somos. El espejo es más fiel que la fotografía, porque la fotografía le ponen un retoquito por aquí y ustedes saben que se puede editar, ¿sí? Se puede editar. Y hoy existen los ¿cómo se llaman? Que se ponen aquí de lentes. Pupilentes, ¿sí? Los prietitos así, tepujitos, se pueden comprar unos pupilentes azules, ¿no? Bueno, si hasta Michael Jackson se podía meter a no sé qué aparato y ya ven que estaba blanco, ¿sí? ¿No? Cloro. ¿Eh? Cloro. Se metió en cloro, se metió en cloro y en cloro. No, hermanos, ¿sí? La ley es como un espejo, no te va a mentir. El papá sí te puede mentir. ¡Ay, mijito, el más bonito del mundo! Híjoles, ¿no le has visto la nariz a tu mamá? Pero la escritura te va a decir, eres un horrible pecador. ¿Sí? Ella no miente. Por eso tenemos que ir a la escritura, hermanos. ¿Sí? Porque la ley es como un espejo que nos refleja tal cual somos. Pero además, la ley cumple otra función. Es un ayo. Bueno, nosotros los pobres no podemos aspirar a eso, ni sabemos qué cosa es. ¿Cómo llamaríamos hoy el ayo? La nodriza, la nana. La nana, ¿sí? La chacha, ¿sí? La pilmama. La chacha que está cuidando al niño y que lo lleva al kinder. Bueno, hoy ya cambió eso porque es el abuelo, ¿sí? En lugar de que lo dejen descansar al abuelo, ¿sí? Todavía ya cargó con sus hijos, ahora tiene que cargar con los nietos. No, hermanos, estamos fuera de ley allí. Estamos fuera de ley. Ay, los abuelos que se dejan. La ley es como un ayo que nos conduce hacia la cruz de Cristo. Nos lleva de la mano. Mira, aquí está. Bautizados. ¿Los salvó el bautismo? No, porque el bautismo no salva, dice el apóstol Pedro. No. Sino es una señal del pacto. Sus papás creyeron en esa promesa. Se abrazaron a esa promesa. Y los ofrecieron a ustedes. Y se comprometieron delante de Dios a instruirlos. Por eso los trajeron a la escuela dominical. Hoy se resisten. Tengo tarea, tengo que... No. Pero ahora ustedes tienen que responder por sí solos. Papi ya no los va a poder cubrir. Mami ya no los va a poder cubrir. Ustedes tienen que responder leal y personalmente a Dios por esa promesa en la cual sus padres confiaron. Y ahora yo les invito que ustedes personalmente digan: Cristo Jesús, he pecado. Perdóname porque te he ofendido. Y acepto al Dios de mis padres como mi Dios, al Cristo de mis padres como mi Cristo. Ahora es esa respuesta nuestra, personal. Quizá alguno de nosotros nos trajo un amigo que ha estado orando por ustedes. Y va y les toca. Y ven, ya es hora del servicio. Y ven, te espero. Ay, espérate tantito, nada más lavo esta servilletita y ahí te alcanzo. Y ahí está. Cada vez, cada 8 días. Hoy usted tiene que dar la respuesta por sí sola, por sí solo, ante Jesús. Así que, hermanos, maravillosa gracia. Dios nos ha perdonado por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a sus pies a rendirle un corazón lleno de gratitud, pero también a pedirle perdón por nuestros pecados. Oremos. Señor, tenemos atorado un nudo en la garganta. Desde la eternidad me amabas. Desde la eternidad sacrificaste a tu Hijo. Desde la eternidad
extendiste tus manos para abrazarme y decirme: tú eres mi hijo amado, te amo y te quiero. Arribé a este mundo a través del vientre de mi madre. Fui amamantado y sustentado a través de mi madre, pero por tu misericordia. Pero llegó el momento en que me creí libre, autónomo, autosuficiente, Señor. Pero también llegó el momento en que me confrontaste y me hiciste ver, Señor, lo inicuo, lo podrido que era mi corazón y mi vida, y mis actos y mis acciones. Hoy vengo aquí a pedirte perdón por mis pecados, Señor. Mis padres en fe oraron por mí. Mis padres en fe me instruyeron en la sana doctrina. Pero yo, rebelde, Señor, me alejé. Me hundí en las heces del pecado. Y de allí extendiste tu mano. Y me sacaste. Y me limpiaste con la sangre de Jesucristo. Hoy yo acepto ese perdón que en tu gracia y misericordia me ofreces en Jesús. Jesús, yo creo en ti. Sé que tú pagaste mi pecado. Y hoy, Señor, hoy quiero ser el súbdito más, un súbdito más de tu señorío. Porque tú serás y eres y serás siempre mi Dios, mi Rey y Señor. Y te doy gracias, Señor, por el perdón que aquí y ahora me has otorgado por la sola fe en Jesucristo, en cuyo nombre oro. Amén. Dios les bendiga.